Dios le bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Joanny y vamos a estar hablando sobre Ezequiel capítulo 13, versículo hacia adelante, sobre las condenas a los falsos profetas. Que sea el Espíritu Santo dándonos sabiduría y entendimiento, no solamente le va a enseñar a ustedes que estén escuchando, sino también a mí misma. Porque a veces el Espíritu Santo usa nuestra propia boca, no solamente para enseñar a las personas que estén escuchando, sino también a nosotros mismos. Y creo que el Espíritu Santo tiene una palabra tremenda a través de ese versículo de Ezequiel capítulo 13. Amén. Dice, condena a los falsos profetas. Dice el título. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre. Bueno, lo voy a estar leyendo en la versión NBI, no en la versión Reina Valera. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Omnipotente. Ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Ay, ay Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor, se mantenga firme en la batalla. Aleluya. Mira, vamos a estar leyendo casi el capítulo completo de Ezequiel, de Ezequiel, capítulo 13. Mira, ahí me está diciendo las condenas que va a haber de esas personas que dicen que Dios le dijo y Dios no le dijo nada, que ellos tuvieron una visión, pero es mentira. Por eso que Jesucristo nos dice, cuidado, mira, o sea, toda la blasfema que hacen contra el Hijo de Dios, contra Dios, se le ha perdonado. Pero con el Espíritu Santo no será perdonado. Porque hay personas que no tienen temor de Dios y comienzan a jugar con eso, diciendo que el Espíritu Santo le ha revelado o que Dios le dijo y Dios no dice nada. Entonces Dios condena a esas personas y lo condena terriblemente. Son como chacales entre la ruina, como dice el capítulo. Entonces debemos de no hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Dios envía señales, porque tú no puedes comparar las señales de Dios con las cosas del diablo. Porque cuando Dios quiere revelarte algo y quiere que tú sepas que eso viene de parte de Él va a hacer algo a través de un sueño, a través de una señal, una pequeña señal, pero Dios te lo va a dar señales. Pero hay personas que dicen, Dios dijo esto y Dios no dice nada. Hay que tener mucho cuidado con esas personas, porque son personas que dicen ser que Dios dijo y Dios no dijo nada, que tuvo visión y Dios no dijo nada. Hay mayoría de los profetas que empiezan a predicar en algunas iglesias y comienzan a decir, tú, vamos a suponer, en un año tú vas a tener una visa. Y ya esa persona que está profetizando, esa mujer o ese hombre ya tuvieron una visa. Pero ellos hacen eso como para que la gente que está en la iglesia vean y lo aplauden. Y para que dicen, wow, es un verdadero profeta. Pero son mentiras que dicen y no es Dios que le envió a decir esto. Entonces, Dios condena a los falsos profetas. Dios lo condena. Pero hay personas que no tienen temor del Señor. Y yo siempre digo eso. Mejor temer a Dios que temer al mismo diablo. Mejor temer al Señor que temer al mismo diablo. Dice, ay Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas, no han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones.
es que un profeta que cobra, que cobra por profetizar, no es un verdadero profeta, es un brujo. Porque solamente los brujos que cobran, solamente los brujos que dicen, yo te haré eso si tú me das esto, esto y aquello. Pero los profetas de Dios no son así. Si un profeta, según dice que profeta de Dios, no es profeta de Dios, sino es un brujo. Y él está sirviendo al diablo, no a Dios. Óyeme, un profeta que cobre por profetizar no es un verdadero profeta de Dios, sino es un brujo y no está sirviendo a Dios, sino al diablo. Entonces, la firma el Señor, pero el Señor no les ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumplan lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones? Cuando dice, lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado. Por tanto, así dice el Señor omnipotente. A causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes. Óyeme, mira, a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes. Lo afirma el Señor omnipotente. Hay personas que dicen, es que el Señor me dijo, y el Señor no le habló. Es que Dios te va a enviar señales, porque Dios no te va a revelar algo sin darte señales que fue el que lo dijo. Porque recuerda que hasta el diablo se viste de ángel para revelarte en sueño. Y es mentira, para engañarte. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y dice, levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor omnipotente. ¿Tú crees que Dios solamente está hablando al pueblo de Israel? Claro que no. Dios está hablando también en las generaciones que iban a venir. Porque la palabra del Señor no es porque en la mayoría de los antiguos testamentos menciona al pueblo de Israel, significa que Dios está hablando solamente a Israel, sino también a nosotros, de esa generación, a nosotros. Porque Dios sabía que iba a haber pecado igual que Israel, o aún peor, que iba a haber falsos profetas. Jesús lo dijo en Mateo, que va a haber falsos profetas. ¿Me entiendes? Entonces, Dios no solamente está hablando a Israel, porque la Biblia es como un acertijo. Es casi igual como un acertijo. Por eso que tenemos que tener ayuda del Espíritu Santo para saber, para entender la palabra de Dios. Porque la Biblia no es un libro que tú lees, yo entendí ese chin. No, tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos ayude. Porque cuando menciona la Biblia, los israelitas pecaron y todo eso, no solamente el juicio, Dios lo está diciendo al israelita, sino porque Dios sabía que iba a haber una generación terrible, que iba a ser las peores cosas que lo que hicieron Sodoma y Gomorra. Y por eso que Dios dijo eso. Dice que en los israelitas, pero no solamente Dios está hablando a los israelitas solamente, sino también a esa generación. Porque Jesús, para que la gente entendiera lo que él quería decir, él tenía que hablar en parábola. Vamos a suponer que la mayoría de la Biblia está como parábola. Porque relata israelita, aunque los israelitas lo hicieron en esos tiempos, pero no solamente está hablando de los israelitas, sino que también a esa generación. Y el Señor dice, yo sacaré a mi pueblo de ustedes. Yo sacaré a mi pueblo de ustedes que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. Esas personas que dicen que yo te voy a leer la mano, que te voy a ver futuro. ¿Qué futuro te van a ver? Porque ni el mismo diablo sabe tu futuro. Solamente Dios sabe tu pasado, tu presente y tu futuro.
El diablo no tiene poder sobre eso. El diablo lo que quiere es arruinar tu futuro, pero él no sabe tu futuro. Él no sabe lo que va a pasar en tu futuro, pero Dios sí. Dios sabe cuándo tú te vas a morir. Pero el diablo puede destruir tu futuro. Si tú te enfocas en creer en su palabra, él te puede destruir tu futuro. Esas personas que dicen, voy a leer tu mano, te van a pasar esto, te van a pasar aquello. Tú sabes cómo, mira lo que el diablo hace, por Dios del cielo, Espíritu Santo. Mira lo que el diablo hace. El diablo envía a una gente, envía a sus títeres y le envía como un demonio a esas personas y empiezan a leer la mano. Por ejemplo, esas adivinadoras comienzan a decir en la mano, a ti el día del mañana te va a dejar tu esposo. Un ejemplo. ¿Y tú sabes lo que hace el diablo? Entonces, mañana hace que su esposo le mete algo, le pone un demonio al esposo y comienza a pelear con su esposa y todo eso y etcétera. Y ya. Pero el diablo no tiene poder sobre el futuro de alguien. Él lo que quiere es engañar a las otras personas. Porque los títeres de ellos, los títeres del diablo, cada vez que ellos comienzan a adivinar, ellos no adivinan realmente. Es el diablo que le ponen manipulaciones en su cabeza y comienzan a decir, mira, te va a pasar esto, esto y aquello. Y entonces lo que hace el diablo, envía un demonio y arruina la relación de esa persona para que esas personas crean en la adivinación. Óyeme. Mira, primero el diablo manipula a la otra persona, vaya una adivinadora, que ellos lean tu mano a ver qué es lo que va a pasar en tu futuro, si tú vas a prosperar y todo eso y etcétera. Entonces, la adivinadora, el diablo, manipulando la cabeza de la adivinadora y diciendo que te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te va a pasar lo otro. Y él se encarga de que esa mujer que fue a adivinar prospere, para que esa mujer le crea a esa adivinadora. Óyeme, míralo como el diablo es astuto. Por eso no debemos de hacerle caso a esas personas de que leen cartas, que adivinan, ni nada de eso y etcétera. Saúl era el primer rey de Israel. Hizo algo grave delante de los ojos de Dios. Primero, quiso ofrecer sacrificio conforme a su voluntad porque él era rey. Y también hizo algo más horrible, que en vez de consultar a un profeta, fue a consultar a una adivinadora. Entonces, Samuel murió. Y entonces él quería saber si Dios quería que le entregara en la mano. No me acuerdo bien la historia. Y entonces él fue a consultar una adivinadora. Y supuestamente que la adivinadora hizo que Samuel viniera del más allá. Pero es mentira. Ese no era Samuel, sino que era un demonio disfrazado de Samuel. Eso es lo que hace el diablo, engañarte, para que tú creas en las adivinaciones. Y Saúl pensaba que era Samuel verdadero, pero era un demonio vestido como Samuel. Óyeme, no le hagas casos a las adivinaciones, porque el que sabe lo que va a pasar es Dios. Es Dios. ¿Me entiendes? Lo que te va a pasar es Dios. Desde cuando te formó, desde el vientre de tu madre. Oye, antes de que te formase en el vientre de tu madre, Él sabe cuándo tú ibas a nacer, cuándo tú ibas a nacer, cuándo tú ibas a nacer, a qué hora, quién será tu mamá y todo eso y etcétera. Dios sabía todo eso. Dios sabía todo eso. Dios sabe lo que va a pasar a tu futuro. ¿Sabías que Dios tiene un libro? Cada persona tiene un libro, el cual que Dios escribe el futuro de cada persona. Pero hay personas que no lo logran porque quieren hacer las cosas conforme a su voluntad. Y son cosas tan maravillosas que está escrito en ese libro
pero no lo hacemos porque nos enfocamos más en hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y elegir la senda por nuestra voluntad. Entonces Dios sabe, Dios supo cuando tú ibas a nacer, a qué hora tú ibas a nacer. Y sabe lo que tú ibas a pasar. Y sabe que tú le ibas a fallar. Porque aunque tú le falles a tu padre, Él siempre te esperará con los brazos abiertos. Eso es Dios. Entonces esas personas no le hagan caso, esas personas que adivinan y todo eso y etcétera, porque son personas manipuladoras, son personas engañosas. Pablo estaba en un lugar, creo, no me acuerdo qué pueblo, y él estaba predicando y había una adivinadora que empezó a decir, ellos son hombres de Dios, creo así. Y tú sabes lo que hizo Pablo, reprendió eso y el espíritu de adivinación salió de la muchacha. Y cuando ese espíritu de adivinación salió de esa muchacha, entonces las personas que estaban allá se ofendieron con Pablo, hasta quería matarlo. Óyeme, hasta quería matarlo. El objetivo del diablo es que tú le creas todo lo que tú ves. El objetivo del diablo es que tú creas todo lo que tú ves. Por eso tenemos que abrir los ojos, nuestros ojos espirituales bien. Y dice, así es, en efecto, esos profetas han engañado a mi pueblo, diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construye paredes endebles de hermosa fachada, pues dile a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial. Oye, Dios no dijo que Él no va a permitir que tú pases por tormenta. Él no dijo eso. Él dijo que Él estará contigo en medio de la tormenta. ¿Por qué? Cuando Moisés iba a morir, su sucesor era Josué. Y Moisés habló de parte del Señor y le dijo a Josué y a algunas personas que estaban en el pueblo, le dijo, esfuérzate, cobra ánimo, no tenga miedo de ellos, no tenga miedo de ellos, porque el que va contigo es Jehová. Él no te deja ni te desampara. Moisés no dijo, Dios no va a permitir que se pongan cananeos para que ustedes no lleguen a la tierra prometida. No, Dios va a haber cananeo. Claro que va a haber cananeo, pero Dios le dará la victoria. Claro, va a haber tormenta, va a haber proceso, pero Dios estará contigo. Porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Esas personas que dicen falsas esperanzas, todo anda bien, todo bien y todo eso, etcétera. Eso es lo que pasaba con esos profetas. Ellos lo que apoyaban el pecado del pueblo. Entonces, cada vez que Dios enviaba su verdadero profeta, que decía que va a haber juicio, en Israel por sus pecados, entonces esos profetas lo que estaban dando falsas esperanzas al pueblo de Israel, diciéndole que todo iba a estar bien, pero era mentira. Amén. Y ahora vamos a estar hablando sobre el versículo 17 hacia adelante, sobre las condenas de las profetisas. Ahora estábamos viendo el juicio de los hombres. Ahora vamos a ver el juicio de las mujeres. Y dice, y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de su pueblo que profetizan según sus propios delirios. Denúncialas, adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de los que hacen objeto, perdón,
hay de los que hacen objeto de hechicerías y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Óyeme. Mira lo que hacían esas mujeres en esos tiempos. Ellos hacían cosas para que la gente venga, para que la gente vean y vean de que wow, pero esas mujeres tienen poder y todo eso y etcétera. Y entonces más el Señor dice, yo le libraré a mi pueblo de sus garras. Óyeme, no solamente están hablando de las mujeres que hablan cosas que son falsas profetas, sino que también está hablando de Satanás, los títeres de Satanás. Entonces el Señor lo librará de sus garras. Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Oye, mira lo que hacían esas mujeres. Hablaban mentiras de Dios por dinero. Aleluya. Hablaban mentiras de Dios por dinero, traicionando a su creador por dinero. Es que, como lo relata Génesis, en ningún momento dice, y Dios hizo el dinero primero, sino al hombre. Y no dice que fue con dinero que Dios creó al hombre, sino en el polvo. Pero ellos más ellos más son fieles a un simple papel que serle fieles a su creador, que se llama Dios. Entonces dice, migajas por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Se mata a los que no deberían morir y se dejan con vida a los que no merecen vivir. Óyeme. Por tanto, así dice el Señor omnipotente, estoy contra sus hechicerías. Óyeme, estoy contra sus hechicerías con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaro, pero yo les libraré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Óyeme, mira, aunque te echen brujería, Dios te va a librar de las garras de esas personas. Mira, dice, estoy contra de sus hechicerías. Alaba al Señor. Estoy contra de sus hechicerías. Es que cuando tú estás en Cristo, cuando tú eres hijo de Dios, ninguna hechicería podrá prosperar sobre ti. Y cuando ellos prenden sus velones para hacerte brujería a ti, lo que Dios hace, que le apaga sus velones. Y cuando menciona tu nombre, cuando van a hacer su hechicería, lo que hace Dios, que tiemble su casa. La casa que hacen brujería, es que ninguna hechicería prosperará sobre el Hijo de Dios. Óyeme, mira lo que dice Dios, pero yo lo libraré de sus poderes mágicos. Yo le libraré de las brujerías que ustedes han hecho a mis hijos y lo dejaré volar. Levantarán ala como águila. Caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. ¿Tú sabes cuánta gente que ha hecho brujería a personas que están acotados en una cama y todo eso y etcétera? Ya están cansados. Algunos están muertos. Pero es aquí que dice el Señor, con mis hijos ninguna hechicería va a prosperar sobre ellos. Escúchame, con mis hijos ninguna hechicería va a prosperar sobre ellos, porque la sangre de Cristo humilló al gran dragón, humilló a sus títeres, porque ninguna cosa demoníaca, ninguna arma demoníaca prosperará sobre los hijos del Señor. Los hijos de Dios, porque el diablo no tiene más poder que Dios, porque cuando Dios manda, hasta los títeres del diablo, hasta los demonios y el mismo diablo obedece. Pero cuando el diablo manda,
en uno de los hijos del Señor. He aquí que viene el león de Judá. Y el diablo se va. ¿Por qué? El Dios es más fuerte que el diablo. Porque el Espíritu Santo es más fuerte que la carne. Y el Espíritu Santo es escudo para no permitir que los venenos del diablo entren sobre ti. Entonces, no tengas miedo. Aunque te echaron brujería, pero confía en tu Señor, porque Él te librará de esos malditos poderes. Amén. Y dice, rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presas en sus manos. ¿Tú sabes cómo Dios nos salvó de eso? El día del Pentecostés. El día cuando Él envió el Espíritu Santo. Óyeme. Cuando Dios dijo eso, no solamente está hablando de su pueblo Israel, no, Él está hablando de sus hijos, el de sus hijos, la generación del Mesías. Y dice, rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presas en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. Aleluya. Porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras. Mira, por eso que Pablo nos dice, si alguno se cree sabio, hágase ignorante, porque la sabiduría de ese mundo es insensatez para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían en esos tiempos de antes y lo hacen ahora? Es confundir a los cristianos, metiéndole mentiras, cizañas en su cabeza para que no siga creyendo en la palabra del Señor. Por eso que Dios nos libró a través de la muerte de Cristo y gracias al Espíritu Santo que nos aconseja, que no permites que las manipulaciones del diablo prosperen sobre nuestro corazón. Por eso que dicen, ha descorazonado al justo con sus mentiras. Hay algunos ateos que intentan manipular la mente de un cristiano diciendo cosas falsas. Por eso que debemos estar llenos del Espíritu Santo para no creer las mentiras demoníacas. Porque dice Pablo, porque hay algunos que se van a abandonar su fe para ir en cosas diabólicas. Óyeme. Y hay mayoría de los cristianos que son así. Se alejan de la iglesia porque creen en las mentiras que están allá afuera. Pero no le hagas caso, es que ahí está el diablo. Que una cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿tú crees que de Dios? No, está el diablo. Y si esa persona comienza a hablarte y hablarte cosas, tú lo que tienes que ignorar a esa persona. Pero si sus palabras están ahí en tu mente, repréndelo. Y llénate de la palabra del Señor. Y llénate de la presencia del Señor. No le hagas caso a esas personas. Porque Pablo nos dice, si una gente viene con un conocimiento, con una vaina rara y contra el conocimiento del Señor, ignóralo. Ignóralo. No le haga caso. Ignóralo. Hasta el sordo a lo que él dice. Es que la persona lo está haciendo al revés. Ella no se hace sordo a las palabras demoníacas, pero se hace sordo a escuchar el Espíritu Santo cuando lo reprende. Adora. Entonces dice, han alentado al malvado para que no se convierta de sus malas conductas y se salven. Oye, no solamente a las personas justas, sino también al malvado. Hay algunas personas mundanas que están en el mundo, personas mundanas, que hay gente que le dicen, pero brother, o hermana, muchacha, tú vas a estar ahí con esa gente, con esos religiosos que siempre están alabando, y tú vas a dejar de ir a party, de ir a beber, porque tú metes a una iglesia, pero tú te estás volviendo loca. Así, hay algunas personas que dicen eso. Hay algunas personas que dicen eso. Y dice, han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salven. Oye, hay personas que no van a entrar al reino de Dios y no quieren que nadie entre tampoco. Y no permite que entren. Así como Jesucristo lo dice a los fariseos. Ellos no van a entrar en el reino de los cielos, ni tampoco permite que otras personas entren.
Porque Jesús le hablaba a cada uno, a cada persona. Le decía, le hablaba del reino de los cielos. Y lo que hacían los fariseos, comenzaban a meter cizaña, que eso es mentira, que es esa gente lo que están hablando disparate, y todo eso, y etcétera. Y comienzan a decir cosas para que la gente no crea en la palabra del Señor. Pero cuando Jesucristo dice un no en el mundo espiritual, los demonios tienen que callarse. Óyeme, cuando Jesucristo dice un no en el mundo espiritual, los demonios tienen que callarse. Esas personas no sabían el gran poder que tenía, que tiene Jesucristo. Amén. Entonces, ellos alentan al malvado, porque hay muchas personas que quieren convertirse, pero la mala compañía y los títeres del diablo le manipulan la cabeza para que ellos no se conviertan, diciendo, pero y tú vas a dejar el party, vas a dejar el de bebé y todo eso y esas cosas para tú estar metiéndote en una casa y par de locos, hablando lengua que no se sabe. Son personas, ay Dios mío, son personas que son usadas por el mismo diablo. Porque el diablo no se va a salvar y tampoco quiere que tú te salves. Porque el diablo no se va a salvar y tampoco quiere que tú te salves. Entonces dice, por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar las adivinaciones. Yo rescataré a mi pueblo. Yo rescataré a mi hijo de la garra del gran dragón, porque el dragón va a pasar 1000 años en el infierno. Es más, ni 1000 años, la eternidad en el infierno. Porque va a venir nuestro Señor Jesucristo y no va a rescatar el pueblo del Señor, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no va a rescatar. Y dice, a mi pueblo del poder de ustedes. Jesús viene por su iglesia. Jesús viene a rescatar a su iglesia del poder demoníaco que está moviéndose en ese mundo. Así sabrán que yo soy el Señor. Esas personas que hicieron más caso al diablo se darán cuenta que hay uno que es más fuerte que el diablo. Y eso es Dios. Así dice el Señor. Así dice Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Amén. Dios le bendiga.